Buenas noches, bienvenidos aún no sé qué es esto, taller, seminario, grupo de estudio, se llaman los que quieren dar la vida. Los que quieren dar la vida. Estamos en la 8ª temporada. Le vamos ganando a Walking Dead. Y estamos tomando como excusa el Evangelio de Lucas para estudiar. La idea de este estudio, taller, seminario, es aprender a escudriñar las Escrituras y aprender nosotros a enseñar a otros. Entonces, estamos en Lucas capítulo 11. Del 37 al 54. Entonces vamos a leer nuestro texto de hoy. Y ya saben, en este taller o en este estudio, entre más ustedes participen, más se enriquece el conocimiento. Lucas capítulo 11, versículo 37 al 54, es un pasaje bien chévere y es extenso. Dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, así os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces oremos para que sea Dios obrando con su palabra en nuestro espíritu y que la palabra cumpla ese propósito eterno. Padre Celestial, nosotros te damos gracias porque podemos reunirnos en tu nombre en este lugar. Gracias porque podemos tener, Señor, este lugar de congregación, y gracias porque sabemos que tú obras en nosotros. Padre bueno, nosotros te clamamos que seas tú derramando de tu gracia, permitiéndonos entender, Señor, las cosas espirituales por medio del Espíritu, Señor, aplicándolas para la vida en esta tierra, Señor, puesto los pies, Señor, en este mundo, pero los ojos en ti. Entonces obra con poder, danos el discernimiento, el conocimiento, la sabiduría, el poder de la palabra, y que nosotros aprendamos bien para enseñar a otros bien. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, muy bien, cuando uno toma una porción de la Escritura, eso lo llaman técnicamente una perícopa es una porción de la Escritura con sentido completo. Yo pienso que la mayoría de las divisiones
que ha hecho Reina Valera son buenas, pero perdemos un poco con esto. Realmente nosotros deberíamos de buscar, hay Biblias que no tienen ninguna división, arriba tengo una de esas Biblias, que no tienen ninguna división, está el texto corrido, ni siquiera título. Lo máximo que dice es capítulo 39 y comienza a contar el capítulo 39, pero aún inclusive la división de los capítulos a veces segmenta la idea. Entonces uno mismo debería en la lectura del texto descubrir desde dónde hasta dónde va una porción, ¿sí? Porque cada porción tiene un ritmo propio. Voy a poner un ejemplo de esto con la perícopa que acabamos de leer. Miremos qué subdivisiones tiene esta perícopa. No sé si ustedes ven algunas divisiones. ¿Dónde ven divisiones? ¿Viene alguna división o el texto va de corrido? Por ejemplo, ustedes han notado en una canción, perdónenme que mis ejemplos siempre son tan mundanos, una canción básicamente está intro, primera estrofa, coro, segunda estrofa, coro, final. Básicamente esa es la composición de una canción normal. La mayoría de las veces el intro solamente es musical, ¿sí? Y entonces ya comienza la primera estrofa. Y uno se da cuenta que tiene una división. A veces las canciones no tienen coro, sino que son puras estrofas y puras estrofas, ¿sí? Entonces uno tendría que descubrir dónde está la primera estrofa, dónde está la segunda estrofa, dónde está la tercera estrofa. En cualquier texto, aunque sea un párrafo, bueno, digamos que esto en un poema es más fácil de identificar, pero en un texto siempre hay una división, hay una introducción, hay un nudo y hay un desenlace, o hay una introducción, hay dos partes y un desenlace. Bueno, vámonos de atrás para adelante. ¿En dónde comienza el desenlace de este texto? La conclusión o el desenlace. ¿Desde qué versículo? ¿Dónde? ¿Del 53? Dice. Sí, desde el versículo 53. Muy bien. El final es el versículo 53. ¿Sí? Ahí culmina. Dice, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ese es el final de esa, o sea, esta perícopa queda en continuará, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Fíjense que Lucas está llevando el texto de una manera en que va a comenzar a desencadenarse algo, porque él dice, se empezó a preparar un complot contra Jesús, y está muy bien que termine así, porque comienza, esta perícopa no comienza ahí en el versículo 37, sino comienza desde el versículo 14. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Esos otros y esos que están diciendo que es Belcebú son los fariseos y son los escribas. Lo descubrimos en el estudio hace rato cuando estudiamos esta porción. Entonces, fíjense que Lucas no lleva esta idea suelta, Lucas sigue continuando la idea, y ahora esta perícopa que comenzaba aquí, echando a Jesús fuera un demonio, realmente aquí debería de comenzar un capítulo. El capítulo 14 o el capítulo 12 debería comenzar aquí, porque esta no es continuación de Jesús y la oración, esto es una nueva porción. Y esta porción realmente está terminando en esto del versículo 53 y 54, muy bien Miguel que encontró ya esa terminación, donde dice, diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharla en gran manera y a provocar a que hablase muchas cosas, acechándole y provocando casar con la palabra. Muy bien. ¿Hasta dónde va la introducción? Miremos hasta dónde va la introducción, desde el versículo 37 hasta dónde.
Toca con micrófono porque hay gente escuchando afuera. Hasta el 44. Hasta el 44. Hasta el 44 Muestre a ver si va hasta el 44. ¿Será que va hasta el 44? ¿Alguien tiene otra idea? Porque en el 45 ya él dice respondiéndole. Ya. Miremos, bueno, perdón, Nancy dice hasta el 44. Miremos un momento a ver si va hasta el 44. Comienza diciendo, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Bueno, ahí claramente ese versículo es un versículo introductorio, ¿sí? Después dice, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Sigue continuando con la idea. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Como que sigue con la historia. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas, hay de vosotros fariseos, y ahí comienza con una sarta de ayes. Creo que la introducción va hasta el versículo 41, ¿sí? Un fariseo lo invita a comer, Jesús se sienta, él se da cuenta que no se lava las manos, y entonces Jesús empieza a decirle, pero usted, ¿por qué se extraña que yo me lave las manos? Y ahora va a empezar a hacerles unas exhortaciones. Entonces, el intro va del versículo, ¿qué? 37 hasta el versículo 41. ¿Sí? Primera división. Ahora comencemos con la primera estrofa. Yo les conté que cuando uno lee a los profetas, hay varios profetas que hacen ayes. ¿Buscaron eso? Sí. Entonces ya lo veremos, ya empezaremos a analizar eso de los ayes. O sea que no es una idea novedosa de Jesús, esta técnica ya se ha utilizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para darle advertencias, para dar unas advertencias al pueblo. Entonces comienza Jesús con ay, dice, ay de vosotros fariseos, ay de vosotros fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos. Respondiendo, en versículo 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando hay de vosotros también intérpretes de la ley. Fíjese que ahí hay un corte, porque primero le insulta a los fariseos y ya después la emprende contra porque como este se metió ahí, pues tenga también ese llegue. Entonces ahí hay otra división. Entonces la primera división iría del versículo 42 hasta el versículo 44. Primera estrofa, versículo 42 hasta el versículo 44. Tercera estrofa, desde el versículo 45 dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, y empieza a decirles, hay de vosotros, de modo que sois testigos consentidores de los hechos. ¿Hasta dónde va eso? Voy a ir hasta el 52, pero fíjese que, sí, bueno, va desde el 53 hasta, perdón, va desde el 45 hasta el 52, pero dentro del 45 y el 52 nosotros vamos a encontrar ahí como una cuña. Entre los hay que le está diciendo a los fariseos, hay como un espacio donde está haciendo una imprecación Jesús especial, ¿sí? Que es desde el 48, muy bien, hasta el 51. Miren que ustedes son ya unos expertos, bibliólogos, y no estoy exagerando. Esta división normalmente no la hace cualquiera. Pero ustedes ya dicen, mire, aquí, acá, hasta aquí, acá, hasta aquí, acá, aquí, acá. ¿Sí? Entonces hay que tratar estos cuatro tiempos de manera diferente. ¿Sí? Así es con cualquier porción de la Escritura, con cualquier capítulo. Uno podría darse cuenta, mire, el capítulo realmente llega hasta acá, no llega hasta acá. Entonces, uy, pero ¿cómo entiende eso? Pues fácil, porque uno se da cuenta. Uno sabe hasta dónde llega el sistema digestivo y dónde comienza el sistema respiratorio, ¿cierto? Y uno sabe a qué órgano pertenece el páncreas. ¿El páncreas a qué sistema pertenece, doctor Miguel? Al digestivo, pero comparte con el endocrino.
Pero sí, no, es que el páncreas es el del sistema respiratorio. No, viejo, eso no es del sistema respiratorio. Uno ya conoce las divisiones. En un automóvil uno dice, mire, esto es parte del motor y esto es del sistema, ¿cómo se llama? El sistema de inyección, del sistema de la gasolina y eso, que es diferente, aunque está mezclado con parte del motor. Y esto hace parte del sistema eléctrico y esto hace parte de... Sí, un carro también se divide en eso. Nosotros también tenemos esas divisiones en nuestro cuerpo, en todo. En la iglesia, por ejemplo, dice, este es el lugar de la congregación, allí queda la escuela dominical, y allí quedan las oficinas y los baños. Esa es la división de nuestra iglesia, una división sencilla. Pero uno sabe que son esas divisiones. Entonces uno en un texto también puede encontrar esas divisiones y tiene que estar muy pendiente por qué se están manejando esas divisiones, hasta dónde va un texto. Porque podíamos descubrir que un texto no termina donde lo está terminando Reina Valera o cualquier versión de la Biblia, sino que continúa un poco más allá. O que realmente no comienza donde comienza, sino que comienza antes, o realmente comienza después. ¿Sí? Por ejemplo, que yo les estoy diciendo, este capítulo no debería comenzar en el versículo de Jesús y la oración, en el versículo 1, porque eso es una parte aparte, eso debería ser un capítulo aparte y más bien comenzar en el versículo 14. Este capítulo debería comenzar en el capítulo 14 porque es otro cuento. Ahí realmente comienza otro cuento que no tiene que ver con el anterior, que era de Jesús y la oración. No tenía que ver con ese. Pero también nosotros nos recordamos que este texto está involucrado o está inmerso en toda la historia que Lucas está contando. Y Lucas le está contando esta historia ¿a quién? ¿Para quién es este evangelio de Lucas? Nosotros hemos dicho que Lucas debe estar escrito, eso uno no lo inventa. Ya lo que uno piensa que se inventa, nunca se lo inventa, todo ya está creado, ¿sí? Todo está creado. ¿De dónde salieron los celulares? Del Tamagotchi. ¿Ustedes no tuvieron un Tamagotchi? Ese fue el entrenamiento para embobar a la gente, para que la gente estuviera después, ya estuviera entrenada para tener celulares. Bueno, esto viene... Nosotros hemos dicho que Lucas es el evangelio del discípulo. Lucas es el evangelio del discípulo. Pensando en este sentido, Marcos sería el evangelio del testimonio. O sea, Marcos es un evangelio sensacionalista, mostrar las señales de Jesús. Mateo sería el evangelio, pues es para los judíos, pero sería el evangelio de la confirmación. Porque está mostrando, miren, este es el cumplimiento, este es el cumplimiento. Y Juan sería el evangelio del evangelio. Porque Juan es completamente evangelista, es universal. Juan comienza hablando, mire, Mateo está hablando para los judíos, Marco está hablando para los romanos, Lucas está hablando para los griegos, pero Juan está hablando para la humanidad y para la humanidad de todos los tiempos sobre todo. Entonces es el más universal. Pero como estamos en Lucas, estamos diciendo Lucas es el evangelio ¿de quién? Del discípulo. Y en medio de esto que está hablando Lucas a los discípulos, Lucas va a comenzar a contar cómo es la persecución de los discípulos y cómo deben reaccionar los discípulos. ¿Sí? Entonces, a Jesús lo quieren acobardar, a Jesús lo quieren intimidar, de Jesús quieren hablar mal, de Jesús están diciendo que echa fuera demonios por Belcebú, y Jesús ¿qué hace? ¿Cómo reacciona Jesús? Los que estuvieron ya en las clases pasadas, ¿quién tiene idea cómo reacciona Jesús? ¿Quién quiere levantar la mano y contarnos cómo reacciona a Jesús? ¿Cuál es? Angélica, sí, ¿dónde está el micrófono? ¿Cómo ves tú que está reaccionando Jesús? Ustedes saben, en este Lucas capítulo 11, ya lo aprendí, en Lucas capítulo 11, toda esta controversia se genera porque Jesús echa fuera a los demonios, entonces para desvirtuar la obra de Jesús, los escribas y los fariseos comienzan a decir que Jesús echa a los demonios es por Belcebú. Para dañar la obra de Dios, para desvirtuar a Jesús. ¿Cómo responde Jesús, Angélica? Pues Él les va a responder con base a las Escrituras. Pero ¿cuál es la actitud de Jesús?
Realmente, sí. ¿Cuál es la actitud de Jesús? ¿Es una actitud pasiva? ¿Es una actitud defensiva? Que dice nuestro querido jurisconsulto Julio. Él es más experto aquí en en pleitos. Jesús nunca increpa a quienes lo tratan de atacar, nunca. Él nunca entra en confrontación, todo lo contrario. Él le responde con otra respuesta, es decir, le devuelve la pelota caliente, la papa caliente se la devuelve. ¿Por qué? Porque le dice, y se la devuelve con cosas muy simples, ¿no? Le tratan de hacer una acusación grave o tratan de hacerle trampa y le dice lo más sencillo. Por ejemplo, acá, ¿quién hizo un plato? Responde con un plato y con un pocillo. ¿Quién hizo un plato? Hizo lo de afuera y lo de adentro. Los dejó locos. Pero imagínense, aquí es más o menos como si a uno le dijera, como si Fabio dijera, Fabio pensara, y ese pastor tiene los zapatos sucios. Y yo le dijera, ¿usted qué viene a hablar de mis zapatos, viejo? Usted no se ha dado cuenta de su espíritu, de su mente, usted tiene una mente corrupta, usted tiene un alma malvada. Los zapatos no son nada, examine su corazón que es una porquería porque no dice, ay, ¿dónde está el amor de Cristo? No, viejo, usted no entendió el Evangelio. Esta es una respuesta demasiado dura. Pero también usted tiene que darse cuenta a quién le responde duro Jesús. Jesús no le responde duro a la samaritana, Jesús no le responde duro al leproso, Jesús no le responde duro al ciego de nacimiento, Jesús le responde duro es a los escribas y a los fariseos, porque ellos pensaban que eran ultrasantos y entonces que ellos sí eran realmente el modelo religioso por excelencia. Por eso Jesús le friega tanto la vida. Jesús no le responde duro a las prostitutas, sino a los que se creen que son muy espirituales. Dice, venga, ¿usted cree que es espiritual, viejo? Venga y le muestro su condición. ¿Y por qué lo hace? ¿De malo? No, en Juan dice, mire, yo les digo esto es para que ustedes sean salvos, para que no se pierdan. Jesús no responde de una manera pasiva, Jesús no evade Jesús no evade el asunto, no se hace loco. Bueno, que hablen mal, dejémoslos que hablen mal. No, dice, perdón, su merced está hablando mal, venga para acá, ¿por qué está hablando mal? Y empieza a decirle, o sea, Jesús no evade el asunto, Jesús siempre se va al punto, no se hace loco, Jesús no se hace loco, sino que antes mostrará y utilizará esa situación para enseñar todavía más. ¿Qué dice Carlos? Con micrófono, Carlos. Sí, tengo una pregunta acerca de eso que me pareció muy interesante y es, ¿por qué Jesús les hablaba tan duro a los fariseos y a los escribas? ¿Ellos eran los que estaban explicando la ley de Moisés? O sea, ellos estaban explicando todo el tiempo como sabios de la ley, porque cuando llega Jesús los trata como si fueran lo más malo, o sea, ustedes son unos sepulcros blanqueados que por dentro aparentan ser muy buenos, pero por dentro son malos y es porque ellos tenían el compromiso ante la gente de explicarle lo de la ley que traían anteriormente. ¿Por qué crees que Jesús los trata tan duro? Porque por eso, porque yo creo que ellos eran, pues los religiosos de la época sabían las leyes al pie de la letra, explicaban, pero cuando llega Jesús ellos ni siquiera se dieron cuenta que Él era Jesús. Una vez en la universidad me llamaron a descargos, porque yo hablé en una predicación muy mal de los escribas y los fariseos, y puse como ejemplo a los profesores de teología y puse de ejemplo a la universidad. Y entonces me dijeron que un profesor, que era un profesor cristiano, o sea que él era protestante, evangélico, bueno, no era católico, entonces me denunció, porque alguien fue y le contó, y él se sintió muy tocado por lo que yo dije. La cuestión es, ¿por qué los utilicé yo a ellos de ejemplo? En estos días conocí a un hombre, él no es sacerdote, sino que es un laico con llamado, y entonces ha hecho unos votos, y el hombre está ayudando a los pobres, que es en lo que nos vamos a involucrar ahora para hacer la obra de misericordia. Pero este hombre es completamente, hasta donde conozco ya, de lo que uno ve, pero yo leo la gente un poquito ya, hasta lo que uno ve, el hombre es un hombre íntegro, y los recursos van a donde tienen que ir. Bueno,
Yo cómo le voy a decir, católico rezandero, ¿usted qué hace rezando el rosario con esas imágenes que tiene ahí? ¿Ustedes creen que yo lo voy a imprecar de esa manera? Jamás lo imprecaría de esa manera. Pero si yo veo un pastor ladrón, yo digo, pastor ladrón, sin problema, sin problema. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos eran conocedores. Bueno, entonces en primer lugar es porque ellos son conocedores. Pero cuando llega él y los confronta, Supuestamente. no son, cuando él llega a él y los confronta, entonces se da cuenta que no son conocedores, sino que por el contrario son unos falsos, hipócritas. Será, ojo, o uno puede, yo dije el domingo, o uno puede ser bruto, o uno puede ser contumaz y rebelde. ¿Ellos son brutos o son contumaces y rebeldes? Contumaces y rebeldes. Porque pues, el ciego, por ejemplo, es ignorante de la ley. Jesús nunca lo impreca ni nada. Pero a estos que ven, dicen, nosotros vemos y dicen, bueno, si ustedes ven, entonces se fregaron. Si una persona dice que sabe, pero tiene el conocimiento, pero está actuando de una manera ilícita, y eso es lo que Jesús va a empezar a denunciarles. ¿Sí? La pregunta que tú estás haciendo está ahí en el texto, precisa la respuesta a lo que estás preguntando. ¿Por qué? Y Jesús les va a decir por qué, ahí les va a cantar la tabla. Todavía no se les había cantado, ahí les cantará muy bien la tabla. Algunos dicen que Lucas, por ser gentil, es un evangelio antijudío, o sea que es donde más duro se trata a los judíos. Si usted quiere buscar entonces que Jesús insultó a los judíos, ya lo sabe, está en Lucas, pero no es verdad, en Mateo es más duro todavía. Sí, porque hablan Lucas, Mateo. En y Mateo es Marcos mucho más también. duro, pero en Mateo es mucho más duro, ¿sí? Entonces, muy bien, bueno, entonces vamos a ver por qué, vamos a ver qué es cómo, la respuesta a tu pregunta la vamos a responder con el texto hoy, esperamos, ¿sí? Bueno, entonces nosotros estamos viendo que este texto ya es como empieza a formarse empieza a formalizarse el lío de los fariseos y los escribas con Jesús. Desde el versículo anterior, desde la perícopa anterior, ya comienza a formalizarse ese asunto. Bueno, de este texto nosotros dijimos que leemos un texto y muchas veces, no sé si dañar esto tan bonito que hicimos, esperemos a ver, que muchas veces nosotros de una vez podemos descubrir algo que no hemos podido clasificar, que es como el carácter de una porción. Los que saben de música me podrían ayudar en eso más. Por ejemplo, dentro de la música romántica hay canciones de amor, hay canciones de desamor, hay canciones de despecho, hay canciones de nostalgia, hay canciones que habla de la cotidianidad del amor, ¿sí? La canción de amor preferida, por ejemplo, de Lorena, ¿cuál es? ¿No tienes una canción de amor? ¿Miguel no te ha dedicado una canción de amor? Sí. Una de Chopin, pero es que estos son demasiado, una canción con letra, romántica. Una canción romántica con letra, ¿cuál? Díganme una canción romántica, ¿cuál? Cóncavo y convexo de Roberto Cóncavo Carlos. y convexo, ¿sí? Esa canción es una canción de amor muy romántica, que habla de la complementación de la pareja, ¿sí? Dice, pero realmente es una canción erótica. Utiliza él para hablar de la complementación, pero él utiliza la imagen de la complementación, pero para hablar realmente del erotismo, ¿sí? Nuestro amor es así, al hacerlo tú y yo, todo es más bonito, y dice que nuestras formas se entallan, nuestras curvas se entallan en la forma perfecta, y entonces, ¿sí? Y este amor de los dos es media que trae, bueno, se derrama por las calles, ¿sí? Pero está hablando de la complementación de la pareja, pero realmente está hablando de la relación sexual. Es una canción erótica, romántica, erótica. Sí, es mejor que la de las sábanas blancas, esas horrorosas, pero es una canción romántica, erótica. El carácter sería erótico. Digo la canción, ¿no? Perdónenme mis ejemplos tan mundanos, pero es que no sé cómo hacer esto.
En las perícopas también nosotros encontramos un carácter. Hay unas porciones de la escritura de los evangelios que son de carácter de revelación. Por ejemplo, Juan 1, del 1 hasta el 18, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y que en él estaba la vida, que la vida era la luz de los hombres. Eso es una revelación, eso no está en ninguna parte de la escritura. Hay unas sombras por ahí en Proverbios capítulo 8. Pero esto de que Jesús es el principio creador, no, esa vaina no lo había dicho nadie. Hasta ese momento no lo había dicho nadie. Y que ese verbo, ese principio creador se hizo carne y habitó entre nosotros, y que la ley no fue dada la ley fue dada por Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por Jesús, y que a Dios nadie lo vio jamás sino el unigénito Hijo. Eso es una revelación. El carácter de esa porción es revelación. Después, ¿qué dice Angélica? ¿Es posible dentro de una misma perícopa encontrar varios caracteres? Sí, muy bien, muy bien. Es que de hecho me sucedió con este texto. Así como la vesícula puede funcionar para el sistema, yo no sabía, para el sistema endocrino y para el sistema digestivo, para las dos cosas funciona, pero su función principal está en ¿qué? ¿En endocrino? No, ambas son igual de importantes. Podría ser que una porción o los dos caracteres sean importantes o haya uno que prime sobre el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué encontraste tú en esta porción? Bueno, yo vi como acusación de parte del Señor Jesús hacia ¿Será los... acusación? Como una denuncia. Exhortación. Eso se Exhortación. conoce exhortación. Y Vi crítica, sí, pues por la hipocresía de los fariseos. sí, Vi también, sí, los denuncia. ok. Pero realmente todas esas dos cosas, la crítica y la denuncia, está dicho por exhortación, ¿sí? Pero muy bien la intervención porque podría darse en una misma perícopa por la división. Por ejemplo, en estas divisiones cada una tiene un carácter. La introducción puede ser un carácter de información, porque nos está hablando de las costumbres y todo. La segunda parte, un carácter de exhortación, y de pronto puede tener un énfasis en algo. No he visto el texto, entonces ahorita lo diremos. Aquí hay otra exhortación, aquí hay una función histórica recordando el pueblo de Israel y su falla, y al final el carácter de esa porción final es como de información, otra vez contándonos qué va a pasar con los fariseos que van a hacer un complot, ¿sí? Pero en general, toda la porción es una exhortación a los fariseos. ¿Qué dice Mercy? Con micrófono, Mercita. Pero lo de los hay no es una advertencia. ¿Por qué dices que es una advertencia? Un ejemplo, por ejemplo. Bueno, por decir, digamos, en mi caso, por ejemplo, un hijo a mí me hace algo y yo le digo, ay de usted que llega a hacer esto. Eso es una advertencia. Sí. Lo que pasa es que la advertencia siempre tiene otra parte. Ay de usted si me llega a hacer eso porque le casco. Pero ahí, por ejemplo, en Lucas 10, 13, también cuando les dice que es más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esas dos, también hay de ustedes. Sí. También, entonces es como Pero ahí, por ejemplo, nos dice lo del castigo, ¿no? Es una exhortación, ¿sí? Eso está dentro de la... Podríamos volvernos tan finos nosotros en el estudio de la palabra que podríamos llegar a clasificar cada carácter. Exhortación de advertencia, exhortación de juicio, exhortación de condenación, exhortación de restauración, exhortación de... Así de finos podíamos volvernos en esto, sí es verdad, ¿sí? Muy bien. Julio y después... A mí me llamó mucho la atención precisamente el carácter, porque una vez se hizo una lista. Sí. Y se dividió, se separó exhortar y lo que dice Mercy de condenación, de juicio, advertencia. de advertencia. Pero resulta que yo me puse a mirar y la Real Academia de la Lengua lo trata como un sinónimo.
exhortar es una advertencia. Dice, exhortar, normalmente la academia siempre hace muchas definiciones con la misma palabra, acción de exhortar, tontería, pero dice igual, advertencia o aviso con que se interpreta persuadir. Ya. Yo no sé ¿cómo se llama el que se inventó la clasificación de las cosas? Ahora bien, lo que usted dijo la vez pasada en una clase, habrá que ver dentro del texto hebreo que el significado más, porque es que si lo vemos desde el punto de vista nuestro y español, pues yo no sé si al hebreo. Yo no sé si Aristóteles nos hizo un favor en la educación de enseñarnos a clasificar todo, ¿sí? Nosotros después de Aristóteles todo lo clasificamos, ¿sí? El reino animal, reino vegetal, el reino mineral, sistema respiratorio, sistema endocrino, sistema circulatorio, ¿sí? Realmente los judíos no ven de esa manera, los judíos no clasifican, los judíos ven es como un todo, holísticos, los judíos son holísticos, o sea, ven ese todo, pero para la enseñanza es bueno hacer toda esta taxonomía del texto, toda esta clasificación, porque nos ayuda es para que nosotros no nos salgamos de la intención del texto. ¿Para qué nosotros buscamos esto del carácter? Pues para que cuando nosotros prediquemos, usemos ese mismo carácter. Por ejemplo, cuando Jesús habla del buen pastor, ¿qué carácter tiene eso? ¿Es una enseñanza? ¿O es un ánimo? ¿O es una...? ¿Sí? Pero fíjense, es una enseñanza como de ánimo, de confort, de protección, ¿sí? Porque está diciendo, mire, yo soy el buen pastor su vida va por las ovejas, yo las cuido, yo las protejo, yo voy a estar con ustedes, nadie las va a sacar de mi mano, ¿sí? Pues es una enseñanza que dice, ay, tan lindo, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que está uno sintiendo cuando uno lee. Cuando uno predica sobre eso, tiene que transmitir eso a la gente. No, Dios lo va a destruir porque Él es el buen pastor. No, viejo, se salió. Que teman los malos, que ahí lo dice. Que teman los bandidos. Por ejemplo, ahí hay una advertencia dura. ¿Contra quién? Contra los asalariados. Pero contra las ovejas no, con las ovejas está siendo demasiado bonito, entonces nosotros no podemos cambiarle el carácter de una porción. El carácter de esta porción es una exhortación, de modo que la predicación mía tiene que ser ¿qué? Una exhortación a los escuchas. Tiene que tener ese sentido de exhortación. Si es de consolación, tengo que consolar. Si es de ánimo, tengo que animar. Si es de esperanza, tengo que dar esperanza. Si es de enseñanza, tengo que enseñar. Si es de revelación, tengo que revelar. ¿Sí? Esa es la función de buscar el carácter de una porción. Pero esa revelación de los caracteres de la predicación ¿está inspirada por mi naturaleza humana o por el poder del Espíritu de Dios? Porque me parece muy importante. Es que usted ayer predicó acerca del buen pastor y a mí me cayó como anillo al dedo. O sea, yo la entendí perfectamente porque necesitaba de eso. O sea, y yo digo, ¿fue que lo utilizó el Espíritu Santo para que usted predicara y a mí me cayera como yo la necesitaba? O sencillamente cuando yo voy a llevar una palabra de Dios, tengo que llevar que el Espíritu sea que me exhorte a mí y diga, bueno, en este momento esta gente necesita que se le exhorte en cuanto a protección, en cuanto a otra cosa. Desafortunadamente nosotros utilizamos la palabra inspiración como si fue mezclada mucho con el pensamiento mágico. Ojo, no dije con el pensamiento espiritual, sino con el pensamiento mágico. Pero voy a poner un ejemplo. Un músico sabe que no puede componer si no es con inspiración. Aunque el tipo se sepa todas las reglas, todas las normas, todas las medidas, aunque el tipo tenga toda la formación teórica, eso no lo hace un buen músico o un buen compositor. Hay muy buenos intérpretes, por ejemplo. Hay gente que puede tocar el instrumento, pero nunca compone, no son buenos compositores. Hay gente que puede ser buenos maestros de música, enseñar toda la técnica,
pero no son ni buenos músicos ni buenos compositores. Y aunque son buenos maestros, porque enseñan, la técnica es decir, mire, blanca, redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, dos tiempos, un tiempo, medio tiempo. Eso lo enseña cualquiera, no cualquiera. Tiene que saber, tiene que tener una matemática de la música. Pero eso no lo hace un buen músico. Un músico sabe que para poder componer él necesita eso que llaman ¿qué? Y esa palabra inspiración es la misma palabra que se usa en la enseñanza de la palabra para hacer una palabra, le voy a decir una grosería teológica, palabra noética. Palabra noética es que puede atravesar a la gente. Usted puede escuchar predicaciones excelentes, armadas correctamente, pero no atraviesan a la gente. Mientras que puede enseñar, puede escuchar predicaciones que no son tan virtuosas en su formación, pero que... ¿Por qué? Porque fíjense que puede un buen compositor no ser músico. El tipo es un empírico, el tipo llegó y... ¿Cómo se llama la canción una canción de esas del Factor X, malísima, pero no me acordé. Bueno, hemos dicho, puede componer lo que sea, ¿sí? Escalona, por ejemplo, no es un músico de formación, es un tipo, es un campesino que comienza a cantar y comienza a componer. Claro que dicen que las canciones no las compuso Escalona, sino que había un campesino en la finca del papá, el tipo iba y le sacaba las canciones y las revelaba. Este chisme es contado por gente de Valledupar, y que cuando se murió el campesino, por eso Escalona nunca volvió a componer ninguna canción. Y déjeme decirle, si uno es un genio 2 años, tiene que ser genio toda la vida. Pero ¿por qué se le acabó el genio? Porque se murió el viejito. Se murió el viejito. Pero entonces entendemos que no se necesita ser un teólogo para ser un buen predicador. Se necesita de ser inspirado por el Espíritu Santo. Pero la inspiración no es verdad, Carlos, no es verdad que hay un músico y viene una musa que es una diosa griega de la inspiración y lo toma y y él le empieza a sentir, oh sí, sale la inspiración. No, eso es un don. La inspiración es un don. Pero si yo soy músico de formación, déjeme decirle, el don se multiplica por 50, por 100, por 1000. O sea, cuando una persona logra afinarse, yo no sé si usted supo que sacaron de las noticias de RCN, de la sección de variedades, a una monita que presentaba, ¿cómo se llama? Cristina Hurtado, la sacaron. Entonces ella cuenta que la llamaron a trabajar a RCN, pues que era bonita, ¿no? Era una mujer con mucha presencia. Y dijo ella, pero yo nunca me quedé ahí. Inmediatamente me llamaron, yo me metí a la universidad a estudiar. Y uno se daba cuenta, esa pelada era profesional en lo que hacía. Yo no sabía que había estudiado, entonces yo decía, ve, esta loca tan pila, ¿cómo pudo desarrollar su talento? Pues además de bonita, pudo desarrollar bien la presentación. No, la loca no se quedó ahí, la loca se dedicó a estudiar. Entonces, claro, si nosotros proveemos para que los dones se magnifiquen, pues Dios nos va a usar muchísimo. Toda esta carreta, ¿para qué? Para decir que no pensemos mágicamente, ay, Dios utilizó a este hombre que fue lleno del Espíritu Santo para hablarme. No, se supone que nosotros siempre que estamos predicando la palabra, siempre hemos de ser usados por el Espíritu Santo. Siempre, siempre. Ese es el don. Eso es lo que la palabra que nosotros estamos dando es una palabra espiritual, no es una palabra teórica. Y se nota cuando es teórica. Se nota cuando esa palabra solamente nace desde aquí, o inclusive del sentimiento, porque hay gente que predica con sentimiento, y ¡ay, la ovejita! Y ¡ay! Todo el mundo llorando, y ¡ay, la ovejita! Bueno, pero cuando la palabra realmente, sí, yo creo que una persona que tiene ese don muy desarrollado es Adrian Rogers, ya murió, pero el hombre predicaba y esa palabra lo atravesaba uno del tipo ninguna sensibilería, ningún exceso en la academia, sino el hombre, con una formación académica excelente, Adrian Rogers, pero el hombre con la medida justa.
Entonces nosotros tenemos que tener todo eso, ¿no? No podemos ser fríos, no podemos ser sensibileros, no podemos ser académicos, no podemos ser tampoco empíricos, pero tenemos que ser en todo eso, dejar que sea el Espíritu Santo el que obre. Esto de los caracteres no es una revelación, no es una revelación. Simplemente que nosotros nos damos cuenta de esa clasificación. Por ejemplo, los salmos, uno lee los salmos y se dan cuenta que hay salmos que son congregacionales, que hay salmos personales, por ejemplo el Salmo 23 es un salmo absolutamente personal, que hay salmos que son mesiánicos, que están anunciando, como el Salmo 2, es la venida del Mesías, que hay salmos de la vida de fe, como el Salmo 1, ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, eso es una recomendación, una animación para la persona que está viviendo la vida de fe. Hay salmos que son completamente sentimentales. Señor, estoy abatido, soy como el caballo, como el mulo que no entiende, pero tú me recoges. Perfecto. Cada salmo tiene un carácter. Eso no es una inspiración del Espíritu Santo descubrir eso, sino que nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta por el simple estudio de la Escritura. Entonces, carácter. Tenemos que hacer una lista de esos tipos de caracteres. Ustedes saben, esto lo estamos elaborando. O sea, no hemos hecho algo oficial de esto, sino lo estamos elaborando. Hemos hecho varias listas donde ponemos este tipo de carácter. Y yo anhelo con los pastores, por ejemplo, cuando hagamos los seminarios, sentarnos y dedicarnos a hacer esto durante un día completo o 2 días. Conozcamos los caracteres de las perícopas, empezar a coger Juan, ¿y cuál es el carácter de esta? ¿Cuál es el carácter de este? ¿Cuál es el carácter de esto? Y hacer una lista, hacer una clasificación, y bueno, trabajar eso. Pero ya, el carácter es exhortación. Y además, nosotros buscamos la característica de Dios. Dios es. ¿Por qué? Porque todas las porciones de la Escritura nos están revelando al Padre, a Dios, a la deidad. Y ese es el fin de la Escritura. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, siempre que nosotros hacemos la predicación, estamos pensando, ¿qué está revelando de Dios? Pregunta, ¿qué está revelando esta porción acerca de Dios? ¿Que Dios es qué? Dios es justo. O sea que Dios le va a dar a quien lo que le corresponde. En el Salmo 23, ¿Dios es qué? Dios es pastor, pero otra característica, amor, protección, Padre, misericordioso, ¿sí? Uno ahí más o menos ve. Aquí no está hablando de misericordia. Aquí no hay misericordia por ningún lado. Aquí está, pero tampoco está hablando de juicio. Hay versiones que hablan de juicio. Aquí está hablando de justicia. Viejo, si usted no se corrige, va a recibir lo que se merece. Muy bien. Entonces, la vez pasada estudiamos. Sí, claro, Carlos. La última parte me dejó como medio loco. Esa no es culpa mía. En el 52 dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Y dice, punto y coma, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Bueno, como estamos viendo el texto por partes, ya vamos a llegar a esa parte si Dios lo permite. Entonces, vamos desarrollando con un consejo. Yo le he dicho que usted en su hoja de preparar una prédica, haga esto que tenemos acá. Sí, yo divido el tablero aquí. Aquí anoto los versículos, y aquí anoto como ideas sueltas. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando el texto y ¡pum!, me viene una idea de una vez antes de llegar a esa parte. Me inquieta. Entonces yo anoto eso. ¿Por qué te inquieta esa parte? Porque es que, como si Jesús les estuviera diciendo, ustedes quitaron la llave de la ciencia, o sea, ustedes como que sabían que tenían la llave, pero se quitaron la llave para que otros no pudieran entrar a un sitio específico, y por esa razón ustedes no van a entrar, y adicionalmente por no querer entrar les van a impedir a las personas que conozcan una verdad. Ok, entonces a Carlos, que está preparando la prédica, le inquieta esto de la llave de la ciencia. Entonces en una esquinita escribe, quitaron la llave de la ciencia, para que no se te olvide que te está inquietando.
A mí me inquietó, por ejemplo, otra cuestión. Era, en el versículo 49. ¿Quién lo lee? Yo tengo el micrófono. Por eso la sabiduría de Dios también dijo. Esa es mi inquietud. ¿En qué parte se habla de que dijo eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Porque él dice, por eso la sabiduría de Dios dijo. Entonces yo digo, esto debe estar en alguna porción en la Biblia, pero no tiene ninguna referencia ahí, no tiene ningún número, tengo que buscarlo. Pero fíjese que se me estaba escapando. Entonces, si yo mismo voy leyendo, voy anotando eso, después yo voy a recoger eso para enriquecer la prédica. ¿Sí? O yo, por ejemplo, digo, bueno, yo quiero averiguar qué significa eso de limpiarlo de afuera en griego. ¿Cómo se dice limpiarlo de afuera en griego? No me inquieta ahorita, pero por decir algo. Entonces, oiga, yo quiero saber esta palabra. Por ejemplo, el domingo yo quería saber la palabra en griego de vaso. En hebreo, perdón. En hebreo. No lo encontré. Busqué en los diccionarios que tenía y no lo encontré. Entonces, pero ahí estoy con eso. Porque siento que en eso de vaso en hebreo debe de haber un poquillo más, ¿sí? Porque hay varias referencias a esto del vaso, o la copa. Encontré unas referencias poquitas. Cuando habla de la copa, puede ser que está hablando más bien es de la ira o del juicio. Por eso dice que se llenó el cáliz de la ira de Dios. Pero tiene que tener otro sentido cuando aquí está hablando de otra copa, o sea, del ser. Mi copa está rebosando. Habla de la persona, pero quería profundizar un poquito más en esa palabra. Entonces uno anota la palabra que quiere profundizar para que no se le vaya a perder. Todo eso me lo reveló el Espíritu Santo. Sí, pero no de una manera mágica. ¿Sí? La inspiración es como la música. La música no es que vino la musa y le aleteó por encima. No, la música es como esa llenura, pero ese don también que tiene el músico para componer. Y usted ha visto, los músicos inclusive en el baño tienen un tablero, porque les llega ahí la musa, entonces sacan y escriben ahí. O a veces le tocó a uno salir en peloto de la ducha y mojado y mojar el piso y todo para escribir lo que se le ocurrió, para que no se le escape, porque eso se escapa, eso se va. Entonces ahí tiene que... ¿Cuándo compuso esa canción? Dice que estaba Roberto Carlos y el otro que componía, un amigo con el que compone siempre, estaban en una canción y no salían. Y entonces dijo, me ha costado un ratico porque estoy mamado. Y cuando se despertó y dijo, mire, la siguiente porción es esta y esta y esta. Durmió y en el sueño, y ahí se levantó y dio la revelación. Bueno, yo estoy hablando mucho de música. Dios es justo. Exhortación. Ya hablamos de la primera parte. En la primera parte llegamos ¿hasta dónde llegamos? Hasta el 41. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Entonces comenzamos a decir que miráramos los hay. ¿Sí? Miráramos esos hay de los que está hablando los fariseos. Dice 1, 2 y 3. 3 hayes a los fariseos. ¿Sí? 3 hayes a los fariseos. 1, 2 y 3. En el tercer ay involucrará también a los escribas, ¿sí? Pero aquí es fariseo y fariseo. Pregunta, ¿en dónde encontraron una referencia de los hay en el Antiguo Testamento? ¿Sí la encontraron o no? ¿Sí buscaron? ¿Dónde? ¿Dónde la encontraron? Pues me dicen que sí, pero ¿dónde? Isaías 28, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Andrea, gracias Andrea. Vamos a Isaías 28 y miremos un poquito eso. A ver si tiene que ver o no tiene que ver. Isaías 28 comienza con un ay. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Muy bien. He aquí que Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino, trastornador como ímpetu de recias aguas, que inunda con fuerza de arriba la tierra, con los pies será pisoteada la corona, los soberbios, los ebrios de Efraín. Muy bien, porque sí tiene que ver con lo que estamos leyendo. ¿Sí? Dice,
por ejemplo, el versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Bueno, entonces dice que como Efraín, en lugar de, dice que Efraín tenía todos los dones, tenía toda la hermosura, pero no la usó para bien, sino más bien para tener estupor por el vino, para embriagarse. Entonces eso que se le iba a dar a Efraín va a ser dado a los destetados y a los que no conocen. Tiene mucho que ver con esto. Acuérdese que cuando Jesús utiliza una imagen, Él está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Yo lo dije el domingo, cuando nosotros leemos una perícopa, esa perícopa tiene 3 tiempos: el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Está hablando una cosa, pero está tomando del pasado, y está hablando una cosa, pero va a hablarnos a nosotros ahora. Entonces, ¿de dónde toma eso? Por eso nosotros buscamos ay en el Antiguo Testamento. ¿Encontraron otro ay? Isaías 10, vamos a Isaías 10. Versículo, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y a los huérfanos. Muy bien, Estela. ¿Tiene que ver con la porción que está hablando Jesús? Totalmente, totalmente. Estamos descubriendo que ese hay, bueno, chévere, porque vamos inclusive ahora a jugar algo. ¿Cuántos hay le da a los escribas y a los fariseos, a los intérpretes de la ley? ¿Cuántos hay les da? Sí, sí. Le da 3 a los fariseos y a los intérpretes de la ley. ¿Solamente 2? 3. Le da 3. ¿Saben qué podíamos hacer? Jugando con lo que está diciendo Estela. Buscar en el Antiguo Testamento dónde están estos ayes. A ver si aparece. ¿A quién se los dice? ¿Por qué se los dice? ¿Cómo se los dice? ¿Y qué les advierte? Porque fíjese, este ay de Isaías 10 tiene que ver todo bueno, realmente es que no está aquí. Estoy haciendo traslape con otro ay. Porque se acuerda que le dice, ay de vosotros que, no sé si es a los escribas o a los intérpretes, que dice, que hacen largas oraciones por las viudas y se quedan con sus bienes. ¿En dónde está eso? Pero no tiene que ver con estos ay, porque en este ay no está eso. Yo estaba pensando que estaba ahí, pero está en los otros, ¿no? Hay otros ay en la Biblia, ¿será que en Mateo? Bueno, pero solamente miremos estos. Pero muy bien ese hay, ¿no? Muy bien ese hay porque tiene todo que ver. ¿Hay otro hay? Isaías 10:5. ¿Dónde está el ay? ¿Dónde está el ay, José? No, pero ahí no está, no, ahí no hay, ahí. Bueno, en Reina Valera no hay ay, no sé si en otra. Pero, no, busquemos hay. Solo hay. Isaías 5, qué bien. Dice, versículo 11. Uy, hay varios ahí. Dice en el versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Y dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Y versículo 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y de pecado como coyundas de carreta. Versículo 20, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Hay de los sabios en sus propios ojos. Hay de los que son valientes para beber vino. Buenísimo. Entonces vemos
vemos que Jesús está utilizando una imagen que ya se había usado en el Antiguo Testamento para hacer una advertencia y decirle, ¿sabe qué? Esas advertencias se las hace al pueblo de Israel o al pueblo de Judá y de Benjamín. Dice, ¿sabe qué? Si ustedes no se corrigen, Dios los va a castigar. Una exhortación, una advertencia. Lo mismo le está haciendo aquí a estos. Primera hay. No podemos profundizar tanto, pero si uno quisiera, se da cuenta que si uno quisiera podía profundizar demasiado, porque empieza a buscar todos los hay del Antiguo Testamento. Eso realmente es el acto ya segundo en el estudio de la palabra y para hacer el paralelo con este texto. Pero ya sabemos que esto tiene un antecedente. Además de esto, cuando Jesús empieza a hablar de esa manera, ¿qué es lo que Jesús está diciendo de sí mismo? Si él comienza a decir, ay de vosotros fariseos, ay de vosotros, ¿qué está diciendo Jesús de sí mismo? Que él tiene una autoridad, muy bien Luz Estela, que tiene una autoridad profética, que él está hablando de parte de Dios, que él es un profeta de Dios, que él no está hablando, por ejemplo, él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿qué está diciendo ahí? Pues eso es una aberración si no fuera verdad. Él está diciendo que él es más que Moisés. Aquí no está diciendo que es más que los profetas, sino que está utilizando una figura profética para mostrar que él también es profeta. Que él está haciendo una advertencia de parte de Dios. Ay de vosotros, ay de vosotros. Bueno, primera ay. ¿Qué dice el primer ay? Ay hombre. Mas hay de vosotros fariseos que ¿qué? Diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este es el versículo que les encanta a todos los pastores, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente dice que en el Nuevo Testamento no hay que diezmar. Entonces aquí está diciendo Jesús, sí. Esto era necesario hacer ¿qué? Sin dejar de hacer aquello. Y fíjense, aquí hay una particularidad, porque déjeme decirle, nosotros somos peores que los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas diezman la menta y el eneldo. Claro, si yo estoy leyendo la Biblia, tendría que buscar en un diccionario qué es el eneldo. Pero eso que hoy en día es muy fácil, ¿no? Uno llega y prende este aparato y le pregunta a Siri o a Google, ¿qué es el eneldo? Eneldo, planta herbácea de tallo ramoso, hojas divididas en segmentos muy finos, flores amarillas dispuestas en círculo y semillas pareadas planas. Jue madre, ¿cuándo podíamos hacer eso? ¿Cuándo? O sea, la tecnología. Dicen que este es el susto, ¿no? Dicen, mira, el susto no es el comunismo ni el Islam, el susto es la inteligencia artificial. Póngale cuidado a eso, dice. Planta herbácea de tallo ramoso, hojas divididas, segmentos muy finos, no nos sirve para nada la información que está ahí. Pero al menos sabemos que el eneldo no es un juego, ¿sí? No es una moneda, no es un animal, sino que es una planta. Hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y el eneldo. ¿Saben qué hacía esta gente? Por ejemplo, estas plantas estaban en su casa. Contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. ¿Cuántas tengo que llevar al templo? 2. Chin, chin, y llevaban 2. Así de escrupulosos. Imagínense irse uno al jardín a contar las hojas de la menta y el eneldo. Entonces contaban las hojas. ¿Cuántas hojas tiene la menta? Jue madre, ahí se quedaba. Sí, yo creo que lo hacían por ojo también, tampoco podían ser tan estrictos, ¿no? Bueno, de aquí la 10ª parte son estas 4 flores, me las llevo para el templo y las presentaba, pero en todo eran estrictos. Realmente los fariseos eran súper estrictos. Pero dice, pero ustedes olvidaron ¿qué? El amor y la justicia, ojo. No vaya a caer en la trampa de los religiosos. Los religiosos solo llegan hasta aquí. Ellos dicen el amor y la justicia. No, ahí no dice el amor y la justicia. Ahí dice el amor y la justicia, ¿qué? De Dios.
Esto es necesario que, sin dejar de hacer aquello. Se da cuenta que nosotros ni siquiera llegamos al nivel de fariseo. Dice la Biblia, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos. Mire, yo no sabía cuánto estaba costando un concierto. Y en estos días escuché que iba a venir Marc Anthony, se va a presentar con Silvestre Dangond. A mí no me interesa Silvestre Dangond, pero de pronto dije, oye, ¿y cuánto cuesta ir a escuchar a Marc Anthony? Porque me parece un buen músico. Y entré. 1.200.000. No, yo dije, yo no creía que una boleta costara, la más barata costaba 340.000 pesos. Y ya me parece una exageración. Hay boletas de 14 millones de pesos. ¿Y sabe qué? La gente cristiana no le duele ir a un concierto, pero sí le duele diezmar en la iglesia. Uno pertenece a un club y lógico que uno dice, oiga, pues hay que pagar una membresía y una cuota de mantenimiento. Lógico. ¿Sí? Lógico. Yo conozco una señora de la iglesia que compró un taxi para poder pertenecer a un club. Entonces, el taxi le daba para pertenecer al club. Pero no, ni siquiera daba ofrenda. Y yo decía, increíble, ella hace todo el esfuerzo para poder pertenecer al club, pero para la vida de fe no hace ningún esfuerzo. Bueno, los fariseos diezman la menta y el eneldo. Pero Jesús antes les ha dicho que son unos tacaños miserables. Imagínense, si usted es un tacaño miserable diezmando y ofrendando, entonces ¿qué se espera de nosotros que ni diezmamos ni ofrendamos? Dice aquí en el versículo, dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. O sea, Jesús le está diciendo tacañetes, pero esta gente diezma la menta y el eneldo. Entonces les dice, esto era necesario hacer, ¿qué? Sin dejar de hacer aquello. Porque la mayoría de la gente, claro que la gente que dice eso es por, mire, nosotros estábamos el domingo, déjeme echar palazos a mí. El domingo estábamos diciendo que recojamos un mercado y una ropa usada para los pobres. ¿Sabe quiénes piensan mal de eso? Los miserables y los tacaños. Porque como no quieren dar para el pobre, dicen, pero la iglesia porque está haciendo eso es humanismo, ¿sí? Pero lo que están revelando es su corazón malvado que, ay viejo, no puede regalar una crema dental, no la regale, ellos se quedan a sobrar por montón. Es más, ellos han vivido 30 años sin nosotros, no se van a dejar de lavar los dientes si nosotros les damos o no. Pero es el corazón malo de iniquidad que revela. Yo estaba en el tercer culto y comencé la prédica y yo sentí, usted me perdona si fue un retorcijón de estómago mío, que el Espíritu me dijo, diga que no sean miserables. Dígales que si no les parece que es eso, entonces que digan su mejor manera de hacerlo. Y yo tuve que parar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? La vez pasada, hace tiempos, un día yo abro la Biblia, yo tengo como un ritual, porque para tener como un orden mental uno desarrolla los rituales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo abro la Biblia en la porción que voy a leer, abro la Biblia, saco la prédica, la pongo aquí, pongo encima las personas que están conectadas de afuera y los anuncios. Eso me da como un orden de lo que yo voy a hacer ahora. Y después de que abro la Biblia, cojo los diezmos y las ofrendas, los pongo encima y oro. Y yo estaba haciendo eso y yo sentí una inspiración del Espíritu Santo que me dijo, una persona está pensando que en esta iglesia ponen la plata por encima de la palabra y que usted está haciendo eso para decir eso. Y yo no lo dije. Yo debí de haber dicho en medio de la oración, Señor, por ejemplo, Señor, jamás nosotros en esta iglesia pondríamos la plata por encima de la palabra. Pero hacemos esto porque tú dices en tu palabra que recojamos los diezmos y las ofrendas, pero nosotros hacemos eso porque precisamente estamos recibiendo de tu palabra. Bueno, yo no lo dije, me dije, no, qué pendejada, yo no hablo eso. Después me encontré con una persona que venía con su hermano y le dije, oye, ¿cómo le fue? ¿Cómo te fue a tu hermano? Me dijo, bien, pero dijo que no iba a volver. Yo dije, ¿por qué? Dijo, porque él dijo que tú colocabas la plata por encima de la palabra. Y dije, ay, si yo hubiera sido obediente al Espíritu Santo y hago la exhortación, esa persona que está pensando eso dice, no friegue, eso no se lo contó mi hermana.
Eso no se lo dijo, eso lo reveló el Espíritu, y el hombre se hubiera arrodillado. En lugar de perderse, se arrodilla. Entonces yo ya aprendí, entonces yo a veces siento y digo, no me callo, o sea, lo digo porque sé que Dios utilizará eso. Entonces, por ejemplo, el domingo estaba yo pensando, el miserable está pensando que por qué están pidiendo para los pobres. Entonces tengo que decirlo. Y lo dije. Bueno, cuando uno se incomoda aquí, porque la Biblia habla de diezmos y ofrendas, ¿sabe qué es lo que está revelando? Que nuestro corazón es malo para con Dios. Pare de contar. Entonces, es que no hablen ¿sabe qué? Porque usted es un miserable que no quiere darle a Dios. Porque usted piensa que Dios no es digno. Eso es lo que decíamos el domingo, ¿no? Cuando decimos Dios es Dios, y Dios lo dice en Malaquías, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Si doy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Y sabe qué? La gente que no diezma y no ofrenda es la gente que más friega en la iglesia y más daño hace. Es impresionante eso. Entonces una vez vino un hombre, yo le cuento todos los chismes, para que aprenda cómo es la predicación. Una vez vino un hombre y entonces me dijo, pastor, usted dijo en el seminario que usted estaba dispuesto a mostrarle todos los libros de cuentas a las personas. ¿Me muestran los libros de cuentas? Y entonces dije, sí, usted estaba en esa clase, pero si escuchó bien, yo dije que solo se lo muestro a las personas que diezman y ofrendan. ¿Usted diezma y ofrenda? Usted me dijo, no. Y le dije, no, yo a un ladrón no le muestro las cuentas. Y el hombre se enfureció. Y entonces dijo, pues yo he ofrendado como para comprar esta silla. Entonces le dije, pues llévesela, viejo. Pero yo a un ladrón, ¿por qué la Biblia lo dice así? Sí, la Biblia sí dice que es ladrón. Pero ahí están todas las cuentas. Y uno dice, pastor, yo cuando di en 2012, ¿cuánto di? ¿En qué mes? En febrero. Aquí dio aquí, aquí dio aquí. Y esto se gastó en, mire, papel higiénico, agua, luz, flores, marcadores, celador. Ahí está. Entonces sí. ¿Qué es lo que están olvidando ellos? El amor y la justicia de Dios. Pregunta, entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos en este texto? ¿Qué es el amor de Dios? Amor de Dios, justicia de quién. ¿Dónde está la respuesta? ¿Primera de qué? Primera de Juan, muy bien, muy bien. O Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No se quede pensando en el diezmo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? La vida en su Hijo. O primera de Juan, lo que estaba diciendo Angie, primera de Juan capítulo 3 o 4. Dese cuenta que para poder saber esto, pues usted tiene que leer la Biblia. Claro que tiene que leer. Dice, versículo 10, 4:10 hasta el 11. Primera de Juan 4:10 al 11. Entonces fíjese que si uno está llevando un estudio, pues tiene que llevar a la gente al texto. No decirlo, sino, ¿qué es el amor de Dios? Entonces la gente empieza a pensar, y uno dice, bueno, entonces vamos a buscar Juan capítulo 9. Y eso es lo mismo desde el púlpito uno hace preguntas, no las contesta, la gente empieza a pensar, da un tiempo para que la gente piense, ¿qué es el amor de Dios? Entonces la gente dice, no, el amor de Dios es que nos abracemos, y que no, el amor de Dios es la vida en su Hijo, o sea, obtener la vida en el Espíritu. ¿Qué dice 1 de Juan 4:10 al 11? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? Según ese versículo. En que Él nos amó primero a nosotros. Sí, ¿y en qué consiste el amor? Que envía a su Hijo.
Eso es el amor de Dios. Si hiciéramos un diccionario de palabra viva, sería amor de Dios, dos puntos, que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, para pagar por nuestros pecados. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios no es que Él va a secar mis lágrimas cuando alguien me ofende. Viejo. Al contrario, tiene que volverse experto en que lo ofendan. ¿En qué consiste el amor de Dios? ¿En unos zapaticos a un niño? No. ¿Ustedes entienden, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros con esa acción de misericordia? Yo lo expliqué claramente, los malvados no lo entenderán. Sí, estamos evangelizando a 4 grupos de personas. Claramente lo explicó. 4 grupos de personas. Muy claro. A los que le estamos pidiendo por ellos. Y el ejercicio tiene que ser eso, ir donde alguien y decirle, venga Fabio, usted gana bien, hermano, regáleme 10 libritas de arroz ¿para qué? Venga viejo, es que yo le estoy llevando a los niños pobres. ¿Por qué? Mire, porque la Biblia, ahorita yo tengo en el corazón a los musulmanes, a esta gente que se está convirtiendo a Cristo, yo no los he evangelizado. Entonces, yo no los he evangelizado, o sea, no es tanto decirles, mire, Jesús pagó por sus pecados. Pero desde que me contaron la historia de ellos, yo siempre he pensado, es más, antes de que me contaran la historia de ellos, cuando comenzó a suceder todo el drama de la invasión de Irak por Estados Unidos, yo dije, las iglesias deberían de ser más, las iglesias gringas, no, nosotros no tenemos plata para eso, pero las iglesias gringas deberían de ser más sabias en esto. Si yo fuera pastor de una iglesia gringa que tiene recursos, yo agarro un equipo de cristianos, me los llevo allá y empiezo a montar un hospital y una cosa para acoger a los refugiados musulmanes. Los niños que están corriendo, y entonces los atiendo, los amo, y entonces ¿qué? ¿Ustedes por qué hacen esto? Por Jesús. Jesús me enseñó que tengo que hacer esto. Yo quiero conocer a ese Jesús. Yo pensé eso cuando invadieron Irak. Y decía, pero ¿por qué las iglesias no hacen eso? ¿Por qué las iglesias no hacen eso? Porque como las iglesias recogen tanta plata para las misiones, se supone, en Estados Unidos. Y decía, o los brasileños también tienen mucho dinero, los coreanos tienen mucho dinero, pues manden equipos, imagínense equipos de cristianos mostrando el amor. Eso acaba con el Islam. No lo podíamos hacer. Nosotros como Palabra Viva no lo podíamos hacer. Pero llegó una familia aquí a Bogotá. No, pues eso es un papayazo para mí. Entonces, ¿qué hicimos? Les dijimos, mire, ustedes por qué, como necesitamos hacer unas comidas, ¿por qué no nos hacen esas comidas? ¿Cuánto nos cobran? 10,000 pesos. No les vamos a pagar 10,000 pesos. Les vamos a pagar 30,000 pesos o más. Y hubo gente muy generosa, inclusive de Estados Unidos, mandaron ofrendas para eso. Y les recogimos un dinero y cuando se los dimos, ¿qué hacían esas mujeres? Lloraban. ¿Por qué hacen esto? Entonces, mire, en la palabra de Dios dice que tenemos que acoger al extranjero que llega a nuestra tierra y amarlo como a nosotros mismos. Bueno, después del tiempo no nos volvimos a ver, pero la niña de ojos verdes, dijo, desde pequeñita yo estaba pensando en Jesús y no me atrevía a decirlo. Ahora lo puede decir, porque allá la matan. Y allá el papá no hubiera resistido eso. Pero aquí dijo, entonces le dijo a la persona que es el contacto, yo quiero ir a la iglesia. Y vino a la iglesia y lloraba en la prédica sin entender mucho. Ella apenas entiende un poquito de español, inglés entiende bien, pero... Y lloraba y con los cantos y ese día la alabanza fue espectacular. No sé, Carlos si fue que el Espíritu Santo se movió de una manera especial para ella, pero la mujer... Y entonces cuando se paró le dijo a la persona que es contacto, le dijo, mire, yo me voy a casar con mi esposo que ya llega. Ellos se casaban por lo civil, no he hecho una ceremonia, pero yo quiero una ceremonia cristiana. ¿Será que el pastor nos puede casar? No, pues ahí está servido en bandeja. Hoy estuve en la casa de ellos no tienen con qué comer. Entonces ahí me parte el corazón y ¿qué hacemos? Entonces que están buscando abrir un negocio, pero no tienen. Mire, su merced, yo sé que en su corazón miserable está pensando que en la iglesia hay gente con más necesidad que esos musulmanes. Eso es su corazón malvado que lo piensa. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que ellos son extranjeros. Uno puede mendigar en su idioma, regáleme un pan. Ellos ni siquiera saben decir eso. Ellos no tienen familia, no tienen nada. Y entonces, ¿cómo les ayudamos? Entonces yo les dije, mire, averígüense a ver si podemos conseguir un food truck.
¿sí? Un food truck es un camioncito esos de venta que ahora están de moda, pues no tenemos la plata, yo no sé cuánto valga eso, pero es que ¿con qué fiadores les conseguimos un local? Ahora les dije, mire, hay que aprovechar el momento mediático porque todos los medios le están informando. Entonces, consigamos rápido que si sea un puestico en un carrito que dice, mire, estamos en el puente de la 26 para que venga todo el mundo y les compre, ¿sí? Yo sé que van a ser millonarios, yo sé que en 5 años ellos van a ser millonarios, pero hay que darles la ayuda. Entonces dije, bueno, entonces mientras tanto, ¿qué? No tienen mercado. Entonces dije, mire, hagamos una cosa, hagan kibes y véndanlos, no en la puerta de la iglesia, pero sí al ladito, el domingo. Yo creo que ustedes van a vender 300 kibes. Y esos 300 kibes les dan 450.000 pesos y con eso tienen por lo menos para hacer mercado para la semana. No, pero es que yo también tengo necesidad, pastor, déjeme de montar una venta de calzones ahí. No. No, y yo le he dicho a varias gente de la iglesia, yo le he dicho, ¿quiere montar una venta? Pues le pido un favor, que no sea al frente de la puerta de la iglesia, vaya para allá que hay una cuadra, yo no soy dueño de la calle, o al frente, y móntenlo. Ah, pero usted me guarda las mesas y me deja hacer el ají en la escuela dominical. No, viejo, no tiene nada que ver con la iglesia, es un asunto suyo. ¿Entiende por qué? Porque pues, Jesús viene y nos saca a los mercadores del templo. No podemos hacerlo así. Pero si una persona quiere vender al frente galletas, si quiere vender a la esquina calzones, si quiere vender, hágalo, esto no es asunto mío. Pero con ellos, ¿cómo? Yo no sé cómo ayudarles, ¿sí me entiende? Pero es que la ayuda no es darles mercado, la ayuda es empezar a que ellos desarrollen qué van a hacer aquí, se van a quedar aquí. Y yo pienso que el lado está por el lado de la comida. Entonces, ¿cómo estimularlos para que ellos empiecen a hacer eso? Pues el domingo ya sabe, kibes a la salida, hechos de Irak, kibes de Irak con tahini. Creo que los van a vender a 2.000 pesos. Bueno, estamos hablando del amor y de la qué. Entonces ya encontramos el amor. ¿El amor es qué? ¿Qué es el amor? ¿Dónde está el micrófono? ¿Aide? ¿Qué es el amor de Dios? No lea, ya se lo sabe. No, pues el amor de Dios es el envío del Hijo por la propiciación de nuestros pecados. Eso, que Jesús pagó por nuestros Jesús pecados. pagó. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, que Jesús envió a su Hijo, que Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Bueno, en medio de esa enseñanza yo utilicé unos elementos para hacer pastoreo, para hacer predicación, para hacer exhortación. Así es la predicación. Pero me demoré mucho haciendo la explicación, ¿no? de esta gente en necesidad. Ojo que eso no le pase en la predicación, porque nos salimos del tema. Es que yo encontré un versículo en el Salmo 85. Sí. Pues voy a leer desde el 7. Muéstranos, esto es Nueva Versión Internacional. Sí. Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán, la paz y la justicia. Es una belleza de salmo. Ese salmo podíamos usarlo el domingo como salmo de esta predicación, porque en Jesús se encuentran la verdad y la justicia. La justicia y la paz se besaron, la misericordia no sé qué se encontraron. Bueno, lo dice mejor Reina Valera. Salmo 85. Sí, ese es el amor de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿Alguien sabe? No, pero ¿dónde encontramos qué es la justicia de Dios? Ya encontramos qué es el amor de Dios. ¿El amor de Dios es qué? La propiciación que hay en su Hijo y que Él lo dio. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es la propiciación de nuestros pecados en su Hijo. ¿Cuál es la justicia de Dios? Darle el lugar que se merece en la Biblia, con la palabra. Angélica, ¿qué dice? Con micrófono. Dice Juan 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, ¿qué es la justicia? Creer en él. Ahí dice creer en él. Dice, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, pecado es que no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre, pero eso es muy oscuro, o para mí por lo menos. ¿Que él va al Padre? ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué es justicia? Estamos pensando, ¿qué es justicia? Pero muy bien que estamos buscando en la palabra. Julio, después Vanessa, después Luz Estela y después Claudita. Justicia de Dios es la fe en Cristo. Dice Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Muy bien. ¿Alguien más tenía ese versículo? ¿Cuál tenía Claudia? Segunda de Corintios, ¿qué? Segunda de Corintios 5:21 dice, ¿Qué dice? al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios los trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ok, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí tengo Romanos 14:17 que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Andrea. Muy bien, Andrea, pero la falla es que ahí nos está describiendo qué es la justicia. En cambio, en el que está diciendo Claudia sí, en el que está diciendo Julio sí, que es el mismo que tenía Luz Estela sí. O sea que ahí nos está diciendo que la justicia de Dios es ¿qué? Es la fe en Cristo. Ahora sí podíamos interpretar Juan. De justicia por cuanto yo voy al Padre, quiere decir que la obra de Jesús quedó consumada. Entonces, justicia de Dios es ¿qué? Está muy bien. Fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Fíjense que Dios da su amor, ¿nosotros qué ponemos? La fe. O sea, el amor viene de Dios y a Dios a devolver, qué bueno es saber amar. Dios está molestando. Dios da el amor. Nosotros ponemos ¿qué? La fe en Él, la fe en Él. Por eso dice, ustedes olvidaron la justicia ustedes olvidaron el amor y la justicia de Dios. Muy importante esa palabra. No la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. ¿Quién quería decir algo? Angélica, micrófono. Pues con respecto a la justicia de Dios, es que nos recordaba, en Romanos 3:21 lo dice muy claro, Sí. Dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Bueno, ya se lo leí. Entonces tendríamos que buscar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento súper claro, en el Antiguo Testamento, ¿dónde se manifiesta el amor de Dios y la justicia de Dios? Claro, y todo eso está hablando del Cordero de la Pascua y los pecados y la expiación y todo ese cuento, ¿sí? Entonces ellos olvidaron eso. Ellos se centraron en diezmar la menta y el eneldo. Pero se olvidaron ¿de qué? Del amor y de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decirnos Ubaldo? No sean tímidos porque esto consiste en participación. Estaba tratando de entender por qué la fe en Jesús me hace, por qué la fe en Jesús es justicia, ¿por qué? Estaba tratando de entender eso. Entonces entendía que creer en Jesús me justifica delante del Padre. O sea, relacionando con el término de justicia que está hablando su merced, creer en Jesús me justifica, me hace justo delante de Dios. ¿Por qué? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es justicia? Ahora sí que es justicia, Oscar. Armando. Darle a cada quien lo que se merece. ¿Sí? Esto es justicia. Justicia. 2 puntos. Darle a cada quien lo que se merece.
¿Qué nos merecemos nosotros? La muerte, eso es lo que está explicando Romanos capítulo 3. Nosotros merecemos el castigo. ¿Qué merece Jesús? La vida, porque hizo todo lo que es Padre. Entonces Él se va a volver propiciación, expiación. Entonces Jesús carga nuestro castigo, paga, y a cambio nos da su vida. Ese trueque delante de Dios es completamente justo. O sea, la demanda del castigo de Dios fue satisfecho. La demanda de presentarse delante de Él como si nunca hubiéramos pecado también fue satisfecho. Porque nosotros nos cubrimos con su santidad y Él se llevó nuestra iniquidad. Por eso es una cosa completamente justa, se pagó. Imagínense que nosotros debemos de nuestra casa, no sé, 100 millones de pesos. No tenemos con qué pagarla, nos la van a quitar. Y viene una persona y dice, mire, yo le regalo la plata, pague. El banco debe decir, no, yo no le recibo esa plata porque esa plata no es suya. No, recíbala. ¿Usted qué está exigiendo? ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es ¿qué? La muerte, el derramamiento de sangre. Listo, fue satisfecha la justicia de Dios. Y creer en eso es lo mismo decir que me hace justo delante de Dios o que me justifica delante de Dios. Entonces, ese acto es que yo soy ¿qué? Justificado por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina, esta enseñanza, esta línea teológica de la justificación, de la justicia, Pablo la desarrolla impecablemente en Romanos, en Gálatas, o sea, de eso se trata Gálatas y Romanos básicamente, demostrar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Es una maravilla, o sea, eso sí es el tema que está bien explicitado. ¿Quién nos habla del amor de Dios? Pablo habla de la justicia, Juan habla del amor. Entonces encontraré muchísimo en Juan hablando del amor. Muy bien. Llegamos solamente al primer ay. Imagínense, si nosotros podemos desarrollar un texto así, ¿cómo será nuestra predicación? Lógico que aquí nos demoramos más por toda la interacción, porque yo utilizo para pastorear, utilizo para exhortar, utilizo para animar, utilizo para hacer propaganda, utilizo para todo, ¿sí? Y en la intervención de cada uno, cuando uno se sienta frente al papel en blanco, pero uno tiene que elaborar todo ese diálogo interno en la preparación de una prédica. Y una cosa muy importante, trate de quitar todo prejuicio, toda idea preconcebida. Entre más fresco usted se enfrente a un texto, más provecho le va a sacar. Cuando capturaron al cartel de Cali, lo que pasa es que yo estuve en la entrevista de la gente que íbamos a hacer un libro sobre eso. Y entonces resulta que contrataron a un equipo de jóvenes y los jóvenes descubrieron por el olor del perfume como del secretario de Gilberto Rodríguez, supieron en qué casa era que se metía el tipo, porque no sabían en qué casa se iba a meter el tipo, supieron que ya el tipo sabía que lo tenían pescado, entonces era ese día o chao, o se escapaba Gilberto de ahí. Y entonces entra un equipo del ejército a ver dónde estaba. Buscan, nada. Buscan, nada. Buscan, nada. Buscaron 5 veces. Ellos estaban seguros que ahí estaba. Entonces, ¿qué hizo el coronel Barrera? Era el que estaba encargado de eso. No fue Gilberto, sino... No. Rosso José Serrano le entregó al que hoy en día es comandante de la policía es una pelada. Y entonces Gilberto, claro, y las mujeres se fijan en eso. Y entonces Gilberto, dicen, saquen a todo ese contingente y metan a uno nuevo y que revisen como si nunca hubiera entrado nadie. Entró el siguiente y el tipo se dio cuenta que esta matera estaba así. Y dijo, esa matera está torcida. Quitaron la matera, ahí estaba la entrada a la caleta. Y cuando salió dijo, San Pérez inocente. Explicación no pedida, culpa manifiesta. Bueno, nosotros tenemos que enfrentarnos al texto
como si nunca hubiéramos entrado al texto. Nosotros hemos escuchado mucho los textos, pero tenemos que entrar al texto como si nunca hubiéramos entrado jamás, como si nunca lo hubiéramos leído y tratar de captar lo fresco del texto, ¿sí? Por ejemplo, si yo he escuchado prédicas de esta, el amor, no podemos olvidar el amor y la misericordia, y normalmente en todas las prédicas que yo he escuchado, hablan es del amor y de la misericordia del hombre. Entonces ame a los demás, sea bueno y tenga misericordia por los demás y sea justo, pague lo que... No está hablando del amor nuestro ni de la justicia nuestra, dice el amor de Dios y la justicia de Dios. Esas sutilezas uno no se da cuenta, ¿sí? Que el la vara y el callado, no, eso es para pegarle a las ovejas. No, señor, eso no es para pegar a las ovejas, es para defender a las ovejas antes. Por eso le infunden aliento, ¿sí? Porque nadie le infunde aliento que le casquen. ¿Quién va a decir que este está feliz porque le casquen? No, así es el mejor papá. Ay, no, papá, no me pegue. Bueno, entonces, atención, siempre que nos enfrentamos a un texto, hemos de tratar de hacerlo de una manera fresca. Si nosotros tratamos de hacerlo de esa manera, siempre podemos predicar 1000 veces sobre el mismo texto, 1000 veces encontraremos cosas nuevas. Siempre estará hablándonos, siempre nos estará diciendo de muchas maneras. Por eso cuando usted ha escuchado de un texto, aunque sea aquí en la clase, la próxima clase, borre otra vez todo y vuelva como si nunca hubiera leído el texto. Por eso es tan bueno otras versiones. Entonces uno lee otras versiones y va a encontrar siempre frescura, como siempre el texto le va a hablar, siempre lo va a atravesar. Bueno, próxima semana, hagan la casa del estudio, vamos a mirar los otros ay. Y vamos a ver, como hicimos con este ay, vamos a ver cada ay de qué nos está hablando. ¿Listo? Ay, gracias, Carlitos. Próximo lunes, a mí me encantan los festivos. Hay gente que dice, ay, Colombia es el país con más festivos. Eso es una mentira. Israel es el país con más festivos establecidos por las fiestas de Dios. Es más, ellos trabajaban 6 años y el 7º descansaban. Y en el año del jubileo, ahí sí era verdad que nadie hacía absolutamente nada. Después de los 70 años de trabajar, eran unos años de gozo. Ojalá hiciéramos eso nosotros, ¿no? El descanso es idea de Dios. El trabajo sin descanso, ojo, el trabajo sin descanso es idea del diablo. Nos vemos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es la verdad, Jesús, y gracias que podemos estudiar, escudriñar, aprender, y tu misericordia siempre es grande. Gracias por tu amor y gracias por tu justicia. Ayúdanos a no olvidarnos del resto. En el nombre de Jesús. Amén.